Serie Laboratorio ICFES. Aplicación de herramientas textuales y conceptuales para la solución de preguntas ICFES. Competencia comunicativa. En este video tutorial te vamos a mostrar cómo aplicar las herramientas textuales enseñadas en nuestro curso, a la solución de preguntas ICFES. Alguno de ustedes, señores estudiantes, se preguntará ¿por qué tanta insistencia en la aplicación de estas herramientas lingüísticas a la solución de preguntas ICFES? La respuesta es la siguiente. Primero, nuestra experiencia documentada con estudiantes en nuestros cursos, con profesores incluso y con profesionales de otras áreas, nos ha mostrado un muy bajo desempeño en la solución de estas preguntas. Segundo, los resultados a nivel nacional, que son de dominio público en la página www.icfes.gov.co, muestran que los promedios en las áreas de comprensión de lectura como lenguajes sociales, filosofía, no son altos, son término medio. Por lo tanto, esto viene a reafirmar algo, y es que necesitamos métodos concretos, métodos serios para la solución de preguntas ICFES. Tomemos una pregunta de nivel inferencial publicada por el ICFES, pregunta 94. Para algunos autores medievales, la razón humana es el principio del obrar humano y por tanto, obrar bien es obrar de acuerdo con los designios de la razón. Ockham por su parte postula una ética desvinculada de cualquier tipo racional. Todos los preceptos morales penden de la pura voluntad divina. De esta forma, un acto es malo únicamente porque Dios lo prohíbe y bueno porque lo ordena. Para alejarse por completo de los principios tradicionales del obrar humano, que se basan en la razón humana, Ockham propone a. Que Dios podría haber creado un orden moral en el que el robo, el crimen y el odio a Dios hubieran sido actos meritorios. B. Que Dios nos ha dado la razón exclusivamente para hacer ciencia. C. Que el obrar humano es independiente de la voluntad divina. D. Solo el hombre puede saber lo que es bueno o malo, ya que él es imagen y semejanza del conocimiento divino. Muchas veces la respuesta que uno cree que no es, o la respuesta que uno cree que es totalmente errada. Para esto, antes de mirar la solución, tómese al menos 2 minutos para solucionar esta pregunta. Detenga el video por un instante. Bueno, nosotros habíamos hablado en ocasiones anteriores del análisis de preguntas ICFES. Nosotros decíamos que el ICFES evalúa algo que ellos llaman la competencia comunicativa. Los saberes con los que el estudiante cuenta, escribe el ICFES, tienen sentido si se ponen en juego en un proceso comunicativo, por ejemplo en la comprensión de un texto o de una situación. Pero lo anterior no significa que las pruebas no indaguen por los conocimientos que poseen los estudiantes. Lo que ocurre es que los explora en un contexto comunicativo concreto. Contexto comunicativo concreto, pues, en este caso es un texto. Y por lo tanto, muchos de los problemas a nivel de solución de preguntas ICFES radican en la competencia comunicativa, en la comprensión de lectura, en la potente comprensión de lectura que un estudiante pueda tener o que un profesional pueda tener. La exigencia es muy alta y para eso nosotros tenemos que ir a los expertos en comprensión de lectura, los lingüistas. Desde la visión de la competencia comunicativa, se considera las preguntas ICFES de cualquier área se consideran un texto. Cualquier área, sea física, sea matemática, sea filosofía, sea a excepción de inglés, se consideran un texto. Y por lo tanto, esa visión lingüística hay que tenerla muy en cuenta al analizar preguntas ICFES. Una pregunta cualquiera, entonces bla bla bla, se habla de que la pregunta junto con la respuesta correcta o verdadera deben formar un texto coherente. En las preguntas ICFES, en la mayoría de las preguntas ICFES, si uno lee un examen completo, analiza un examen completo, se da cuenta de que un gran porcentaje de las preguntas se centran en el componente textual. ¿A qué me refiero con eso?
Cuando uno lee la pregunta, se da cuenta que solamente con una muy buena comprensión de lectura yo puedo llegar a la respuesta utilizando la información que la misma pregunta me da en el texto. En las preguntas de biología, de física, de química, de ciencias naturales, prima el componente conceptual por encima del componente textual. Sin embargo, muy poquitas preguntas hacen alusión al componente memorístico. Sin embargo, las hay. Pero lo más importante, el cuerpo más grande de preguntas están acá, en el componente conceptual y en el componente textual. Volvamos a la pregunta. Los expertos en comprensión de lectura nos dicen, retomando lo dicho anteriormente, que hay dos preguntas que debo hacer primero al texto. La primera pregunta al texto es: ¿qué es lo que el autor de la pregunta quiere que yo haga? ¿Qué es lo que el autor de la pregunta quiere que le conteste? Esta primera pregunta hace alusión a lo siguiente. Muchas de las preguntas ICFES, la respuesta A, B, C y D son verdaderas. ¿Y por qué esta primera pregunta es muy importante? Para dar la respuesta A, B, C y D, yo tengo que estar seguro de lo que el autor quiere que yo le conteste. Esto los lingüistas lo llaman los famosos niveles de lectura, que más adelante explicaremos. La segunda pregunta al texto hace alusión, ya después de estar seguro de qué es lo que el autor de la pregunta quiere que yo haga o le conteste, la segunda pregunta es: ¿en realidad entiendo la información que me dan? ¿En realidad entiendo la información que me dan? Esto se conoce como la macroestructura del texto o la estructura semántica. Concentrémonos ahora en la primera pregunta al texto. ¿Qué es lo que el autor de la pregunta quiere que yo haga? ¿Qué es lo que el autor de la pregunta quiere que le conteste? La respuesta se encuentra al final de la pregunta, donde dice: para alejarse por completo de los principios tradicionales del obrar humano que se basan en la razón humana, Ockham propone. Yo debo entonces leer el texto, leer esto e inferir. Yo tengo que inferir, tengo que deducir una información que sale de este texto. ¿Cuál información? Que debo alejarme de lo que plantean los principios tradicionales y tengo que acercarme a lo que Ockham piensa o a lo que Ockham propone. Y para esto, entonces debo aplicar la segunda pregunta. Segunda pregunta al texto: ¿en realidad entiendo la información que me dan? Entonces yo debo coger este texto y extraer lo esencial. ¿Pero qué es lo esencial del texto? Una característica observada desde hace mucho tiempo, desde Aristóteles, es que el lenguaje es muy redundante. Redundante significa que se utilizan más palabras de las que se necesitan para expresar un pensamiento. Muchas veces esta redundancia, en vez de colaborar o en vez de ayudar a entender el pensamiento o lo que se quiere decir, produce el efecto contrario, y es ocultar en realidad el significado, la esencia del texto. Entonces, partiendo de eso, nosotros debemos realizar a todo ese bla 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 que contiene el texto. Nosotros debemos realizar una limpieza al texto. Tenemos que eliminar lo que no es importante, lo que no es esencial, para poder en realidad conectarnos con el pensamiento de la persona que realizó, la persona que escribió esa pregunta. Entonces nosotros debemos realizar una limpieza al texto para poder extraer los pensamientos. Bueno, pero ¿cómo se limpia un texto? ¿Qué nos han enseñado a nosotros en el colegio o en la universidad de cómo limpiar un texto? Bueno, hay muchas formas de extraer el verdadero significado, o la macroestructura o estructura semántica. Hay una forma que menciona un escritor holandés, que es Van Dijk, que se refiere a las famosas macroreglas.
Pero acá no nos vamos a centrar en estas macroreglas que son bastante útiles. Vamos entonces a trabajar un método mucho más concreto, mucho más rápido, que es el que vamos a explicar a continuación. Primero que todo vamos a coger oración por oración. Entonces vamos a coger la primera oración, en este caso en la pregunta 94, la primera oración. Para algunos autores medievales, la razón humana es el principio del obrar humano y por tanto, obrar bien es obrar de acuerdo con los designios de la razón. Nosotros tenemos que tener claro algo, y es que cuando se transmite un pensamiento, cuando se habla de algo, nosotros estamos afirmando, estamos predicando algo de algo. Nosotros tenemos que en cada oración tener claro de quién se habla y qué es lo que se dice. De quién se habla. Esto es muy similar a lo que se trabaja en gramática como sujeto y predicado. Sin embargo, hay una diferencia entre la gramática y la semántica. La semántica es extraer el verdadero significado, el estudio del significado. Y es que muchas veces, o en algunas ocasiones, no siempre el sujeto gramatical, el sujeto que nos enseñan a nosotros usualmente en la gramática, es el sujeto en la semántica, en el significado. Bueno, en esta primera oración entonces, ¿de quién se habla? Se habla de la razón humana, se habla del principio del obrar, se habla de los designios, se habla de los autores medievales. Hay una cosa importante, y es que cuando se lee un texto, en muchas de las ocasiones, el sujeto o de quién se habla, ese personaje o esa cosa de la que se habla, atraviesa todo el texto. Vamos a ver que en la segunda oración y en la tercera se va a estar hablando siempre de lo mismo, pero se utilizarán diferentes palabras. En este caso, si nosotros leemos varias veces la oración número 1, para algunos autores medievales, la razón humana es el principio del obrar humano, y por tanto obrar bien es obrar de acuerdo con los designios de la razón. Aquí, para no dar más vueltas, se está hablando del obrar. ¿Qué se está diciendo del obrar? ¿Qué se está diciendo del obrar? Se está diciendo que el obrar depende de la razón. ¿Para quién? Para algunos autores medievales. Entonces, si nosotros miramos esto, entonces la primera oración quedaría el obrar, que se sobreentiende humano. Aquí recordemos que la técnica es tratar de eliminar al máximo palabras que se sobreentiendan. Entonces, el obrar depende de la razón para algunos autores medievales. Señor estudiante, tómese unos minutos para que analice muy bien esta primera oración y para que usted caiga en la cuenta de que esto es lo que debe hacer nuestra mente, esto es lo que la mente de un buen lector debe hacer para poder leer de una manera potente. Esa es la exigencia que el ICFES pide en un lector. Pasemos a la segunda oración. Segunda oración. Ockham, por su parte, postula una ética desvinculada de cualquier tipo racional. Aquí esa palabra ética viene a reafirmar algo. Y es que yo dije anteriormente que de quién se habla o de qué se habla se va a repetir a lo largo de todo el texto usualmente. Acá la palabra ética está, entre comillas, sustituyendo, está como una especie de sinónimo, reemplazando el obrar. La ética estudia los comportamientos o el obrar bueno o malo de alguna persona. Entonces la ética acá viene a reemplazar eso, o sea que efectivamente se está hablando del obrar. Ockham, por su parte, postula una ética desvinculada de cualquier tipo racional. Entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo acá? En la primera oración se dijo que el obrar depende de la razón. Ahora en esta oración se dice que ya ese obrar ya no depende de lo racional. Ya no depende de lo racional. En otras palabras, esta segunda oración yo la puedo reemplazar simplemente por este conector. La segunda oración está conectando o va a conectar la primera idea, que es que el obrar humano depende de la razón, va a conectarlo con una idea que se aleja totalmente de la razón. Conclusión, la segunda oración, Ockham por su parte postula una ética desvinculada de cualquier tipo racional, es lo mismo que decir por el contrario. Vamos a la tercera oración. Todos los preceptos morales, paremos ahí. La moral viene a ser la misma función de la palabra
ética en la anterior oración. La moral trata sobre el obrar, de acuerdo a la religión. O sea que efectivamente se está hablando del obrar. O sea, el obrar es el sujeto semántico, o sea, del significado. Entonces, todos los preceptos morales penden de la pura voluntad divina. ¿Qué está diciendo ahora? Que ahora el obrar depende ahora no de la razón, ahora depende de Dios. Entonces, esta tercera oración se puede sustituir por el obrar depende de Dios ahora para Ockham. Todos los preceptos morales penden de la pura voluntad divina, dice Ockham. O sea que en otras palabras, el obrar depende de Dios. Vamos entonces a la cuarta oración. La cuarta oración dice, de esta forma, un acto, de nuevo, acto viene a reemplazar obrar. De esta forma, un acto es malo únicamente porque Dios lo prohíbe y bueno porque lo ordena. Bueno, entonces esta cuarta oración viene a repetir lo mismo que la tercera, que la anterior oración. Viene a reafirmar que efectivamente Dios es el que decide qué es bueno o qué es malo. O sea que el obrar depende efectivamente de Dios para Ockham. Esta cuarta oración quedaría entonces sustituida por el obrar depende de Dios para Ockham. Es la misma idea, es el mismo pensamiento, pero obviamente vestido con diferentes palabras. Tiene un vestido diferente, pero el pensamiento es el mismo. Como vemos aquí, viene el efecto de la redundancia, que muchas veces en vez de ayudar a entender un texto, lo que hace es complicarlo. Vamos entonces a toda la pregunta. Entonces, la pregunta 94, toda la pregunta, si al limpiar el texto, queda condensada en el obrar humano. En la primera oración, el obrar humano depende de la razón para algunos autores medievales. Por el contrario, el obrar humano depende de Dios para Ockham. Esa pregunta, si a nosotros nos dijeran esa pregunta de esta manera, sería mucho más fácil llegar a la respuesta. Obviamente, estamos hablando de la competencia comunicativa. ¿Qué pide la competencia comunicativa? Grandes herramientas, potentes herramientas de lectura para poder develar, para poder extraer el significado. Esto que está acá es lo que verdaderamente dice en la pregunta. El obrar depende de la razón para algunos autores medievales. El obrar humano depende de Dios para Ockham. Por el contrario. Ahora viene entonces la pregunta. Para alejarse por completo de los principios tradicionales del obrar humano, que se basan en la razón humana, Ockham propone. Ya dijimos que cuando se habla de proponer, estamos hablando de una inferencia, que es lo que el autor quiere, que es la primera pregunta al texto que yo debo hacer. ¿Qué es lo que el autor quiere que yo haga? Yo propongo, tengo que inferir algo de la anterior información. Entonces, pero esa inferencia tiene que estar basada no en los medievales, sino en lo que Ockham piensa, en la filosofía de Ockham. La proposición 5, sea la oración 5, para alejarse por completo de los principios tradicionales del obrar humano, que se basan en la razón humana, Ockham propone, simplemente se puede parafrasear diciendo, aléjese de la razón y acérquese a Dios. Entonces yo debo buscar una respuesta, que se aleje de la razón y se acerque a Dios, se acerque al pensamiento de Ockham. Entonces, miremos entonces en la pregunta. Vamos a coger las respuestas, pero vamos a cogerlas, vamos a hacerlas al revés. Vamos a comenzar primero con la respuesta D. Solo el hombre puede saber lo que es bueno o malo, ya que él es imagen y semejanza del conocimiento divino. Bueno, esta respuesta, solo el hombre, acá dice muy claro, el obrar humano depende de Dios. Tenemos que acercarnos a este pensamiento, al pensamiento de Ockham. Solo el hombre puede saber lo que es bueno o malo, ya que él es imagen y semejanza del conocimiento divino. Esta respuesta sería la respuesta si el hombre fuera Dios. Desde el punto de vista de Santo Tomás, la respuesta D sería una respuesta correcta, pero acá es muy claro. Ockham dice, el obrar humano depende de Dios. Y en este caso, en ninguna parte del texto se habla de que el hombre sea Dios o que pueda ser Dios. Entonces, descartado. Miremos la C, que el obrar humano es independiente de la voluntad divina.
La respuesta C es una de las respuestas que el ICFES evalúa con los estudiantes y es el lector más peligroso de todos. Es el lector que entiende al revés. Es preferible el lector que no entiende nada y lanza un pinochazo al lector que entiende al revés. Acá le están diciendo muy claro: aléjese de la razón y acérquese a Dios. Y acá dice: el obrar humano es independiente de la voluntad divina. Acá se está alejando de Dios y acercando a la razón. Está haciendo lo contrario a lo que nos está pidiendo la pregunta. Es el lector peligroso. La respuesta más absurda. Miremos la B. Que Dios nos ha dado la razón exclusivamente para hacer ciencia. En ninguna parte del significado de la pregunta se habla o se hace alusión a la ciencia. Es una respuesta que no tiene nada que ver con el texto. Es una respuesta que no tiene nada que ver con este texto. Descartemos. Y llegamos a una respuesta que es sorprendente para muchas personas. Por eso nosotros hemos hablado que cuando nosotros nos enfrentamos a preguntas ICFES, tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos mucho cuidado, mucha paciencia, ¿sí? Al apresurarnos a responder lo que no es. La respuesta A, que dice que Dios podría, según Ockham, que Dios podría haber creado un orden moral en el que el robo y el crimen hubieran sido actos y el odio a Dios hubieran sido actos meritorios. Pues parece esto una cosa salida de los cabellos, pero es muy claro en el texto lo que dice. Acá dice muy claro: de esta forma un acto es malo únicamente porque Dios lo prohíbe y bueno porque lo ordena. O sea que Dios puede haber creado, Él es el que decide qué es lo bueno, qué es lo malo. Nosotros los seres humanos no le damos órdenes a Dios. Nosotros no le decimos a Él qué es bueno, qué es malo. Él es, en su gran sabiduría, es el que dice. Y acá de ninguna manera está diciendo, como muchas veces ha pasado, que hay personas que dicen: no, es que la A es absurda porque Dios no es malo. Acá la pregunta es una pregunta textual, se basa eminentemente en el texto, no en lo que uno crea. Y obviamente la respuesta se puede inferir de la información que está en el texto. Sí, efectivamente Dios puede crear un orden moral, Él es el que decide qué es bueno, qué es malo, ¿sí? Según el texto. Entonces, la respuesta para el ICFES, la respuesta para los lingüistas, la respuesta para las personas que tienen potentes herramientas de lectura es indudablemente, indiscutiblemente la A. Bueno, entonces alguien dirá: bueno, ¿cómo yo puedo aplicar estas herramientas en menos de 2 minutos? Eso es imposible aplicar esas herramientas, además que son herramientas aparentemente dispendiosas para lograr extraer el pensamiento. Bueno, la respuesta es muy simple. Un buen lector que haya sido entrenado, que haya sido fogueado bajo unas herramientas potentes lingüísticas, esto no lo hace a mano, lo hace en su mente. El buen lector, cuando lee la pregunta 94, en su mente, en su cerebro, él tiene muy claro de quién se habla en la primera oración y qué se está hablando en las siguientes oraciones. Y además tiene muy claro qué es lo que está pidiendo la pregunta. Entonces simulemos. Entonces cuando yo leo la pregunta 94, debo inmediatamente tener claro en mi mente que se está hablando. El obrar depende de la razón para algunos autores medievales. Por el contrario, el obrar depende de Dios para Ockham. La pregunta dice: aléjese de la razón y acérquese a Ockham. Aléjese de la razón y acérquese a Ockham. O sea que la respuesta tiene que salir del pensamiento de Ockham. Cuando yo leo las respuestas inmediatamente, pues sé que la respuesta C está haciendo todo lo contrario. La respuesta B no tiene nada que ver. La respuesta D es parcialmente verdadera, pero solo si el hombre es Dios, pero en ningún momento acá se habla de que el hombre sea Dios. Obviamente la respuesta A es la correcta. Es la correcta, no hay duda. Sí, no hay duda si yo logro. Pero miren cómo lo estamos haciendo. Cuando yo leo la pregunta, entonces yo tengo claro qué me está pidiendo la pregunta. Luego voy al texto, extraigo rápidamente el pensamiento. ¿Cómo? Pues preguntándome oración por oración de quién se habla y qué se dice. De quién se habla y qué se dice. Y vemos de que acá de quién se habla atraviesa el texto. Se habla del obrar. ¿Cómo? ¿A través de qué palabras? Pues obviamente de la palabra obrar directa.
Obviamente, ¿de cuál otra palabra? De la palabra ética. ¿De qué otra palabra? La moral. ¿De qué otra palabra? Acto. Todos hacen alusión, indudablemente, al obrar. De esta forma, la serie Laboratorio ICFES reitera su compromiso con la calidad educativa. Escolet, aprendizaje efectivo.